Y el presidente Gabriel Boric valoró la aprobación del proyecto de presupuesto 2026 y agradeció también tanto a parlamentarios del oficialismo como de la oposición. Además, puntualizó que su administración será la de menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Queremos profundizar en este y también en otros temas. Para eso tomamos contacto de inmediato con la senadora, además presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. ¿Cómo le va, senadora? Qué gusto saludarla a esta hora. Muy bien, Davor, muchas gracias. Bueno, quedó conforme en lo grueso, en cómo salió este presupuesto 2026, que costó finalmente que tenga la aprobación mayoritaria de los parlamentarios. A ver, nosotros empujamos y negociamos este presupuesto para que el gobierno al menos cediera en las trabas que quería heredarle al próximo gobierno. Por ejemplo, en que no pudiera reasignar dentro del presupuesto aprobado los recursos y tuviera que ir cada vez que así lo hiciera al Parlamento, lo que nos parecía, la verdad es que insólito en un escenario de presupuesto restrictivo donde los ingresos que el presupuesto reporta al ingresar al Parlamento y los gastos son diferentes. Hay menos ingresos que gastos a ejecutar. Entonces, además de dejarlo sin la glosa de libre disposición, pero además con una imposibilidad de reasignar, nos parecía que era casi como un castigo. Y por eso lo que logramos fue que el artículo cuarto del articulado que establecía esa limitante se rechazara y se repusiera como siempre había sido en la historia de los presupuestos de la nación. Ahora, hay temas en los que el gobierno insistió, por ejemplo, no transparentar los ingresos y los gastos, cosa que obviamente impidió dar convicción real de la magnitud del problema que se está dejando. Ahora, creo que haciendo el punto y habiéndolo dicho más de una vez, le dijimos al gobierno, saben, vamos a facilitarles que aprueben el presupuesto, pero no ha logrado despejar las dudas respecto a este tema. Y hay cosas también importantes que se lograron, como por ejemplo que la Contraloría cuente con todos los recursos que pidió, no solo en materia de recursos humanos, sino que también económicos para poder elevar el estándar de las plataformas, las herramientas informáticas que le permitan hacer mejor aún su trabajo. Logramos que el gobierno redujera el dinero que le estaba entregando al pase cultural, que nos parecía de verdad desorbitante cuando la ejecución que lleva a la fecha era muy inferior. Piensa que estaban pidiendo 26.000 millones para el pase cultural y no alcanza a superar a la fecha los 4.000 millones de ejecución. Así que se bajó de 26.000 a 8.800 millones el pase cultural y obviamente para la próxima, y destinamos esos recursos a la Policía de Investigaciones y a Carabineros porque nos parece que el foco tiene que estar en seguridad. Senadora. Va a ser complejo para la próxima administración, pero bueno, es parte, ¿no es cierto?, de lo que le va a tocar a quien suceda a este gobierno. Sí, eso quería indagar un poco más en lo que viene a partir del 11 de marzo con el gobierno que llegue, el de Kast o el de Janet Jara. Veremos qué pasa el 14 de diciembre. ¿Va a haber holgura para que ellos puedan decidir cuáles son sus énfasis? Porque claro, usted nos decía, no quedó la glosa republicana, pero sí se cambió un articulado que permite redisponer los recursos. ¿Eso va a facilitar la gobernanza con los énfasis que cada gobierno le quiera colocar a contar del marzo del 2026? Mira, no puedo anticipar lo que va a ser el próximo gobierno, cualquiera sea este. Si es Jara, obviamente no va a transparentar la situación crítica. Si es Kast, le va a tocar lidiar con una situación que no provocó y obviamente va a ser difícil. Y yo creo que nosotros insistimos mucho en este tema. Tratamos de que quedara claro y evidente ante la ciudadanía. Yo lo dije muchas veces, no me pidan a mí ser cómplice de un presupuesto que no está financiado. Si tú revisas mi participación en el debate y mis votaciones, yo, salvo en la comisión mixta, en las subcomisiones, yo no voté prácticamente nada, salvo cuando era necesario dar el voto para que no se frustrara la discusión. Y en materia de seguridad, senadora, quedó bien fortalecido la seguridad pública, Carabineros, la Policía de Investigaciones, porque también hubo RIP y usted nos decía, bueno, se sacaron los recursos del pase cultural y se le dieron a las policías, pero así no se combate la seguridad en un país. Uno esperaría que hubiera un presupuesto un poquito más robusto para enfrentar esto, que aparece como la prioridad uno en las dos candidaturas y en todas las encuestas del país.
Y absolutamente deficitario si pensamos la magnitud del desafío que tiene que enfrentar el Ejecutivo en esta materia. Tú ves lo que está pasando, ¿no es cierto?, con las medidas que adopta Perú en materia migratoria, y eso obviamente tiene repercusiones en nuestro país. Hoy día nuestras Fuerzas Armadas están deficitarias en sus recursos, Carabineros y PDI están deficitarios más allá de lo que pudimos haber hecho con un tema específico y puntual, pero esto es como cualquier casa. En la casa, ¿no es cierto? En tu casa, ahora en la mía, uno tiene que priorizar. Y cuando hay urgencias, cuando hay temas que son prioritarios, uno destina ahí los recursos. Y ir de paseo, ir al cine, tomarse un helado, pasa a ser algo que no es urgente y no es prioritario. Lamentablemente eso no se ha entendido en este gobierno, y los temas de salud, donde no logramos un aumento real en el per cápita, los temas de seguridad, vivienda, en fin, infraestructura, son temas que van a rondar a quien gobierne en el próximo periodo. Ya, pero pese a todo, el gobierno fue responsable en el manejo de las arcas fiscales. Escuchábamos en la mañana al presidente Boric que decía que este es el gobierno de menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Estuvimos en la tarde más con el ministro Grau, también destacó muchos aspectos positivos del presupuesto. ¿Usted coincide con esa mirada de que se han ordenado las arcas fiscales y que se entrega la casa ordenada al gobierno que venga? No, claramente no, pero eso, bueno, vamos a verlo, ¿no es cierto?, con el balance final de este gobierno. Este gobierno a lo mejor le gana en crecimiento por un 0,1 al gobierno de la presidenta Bachelet, pero por lejos es de los gobiernos más deficitarios en materia de crecimiento, en materia de endeudamiento del país. Ha crecido la deuda pública y eso es algo que señalan todos los expertos, no lo digo yo. Así que bueno, mira. No pretendamos tapar el sol con un dedo porque eso no ayuda. La situación es crítica, va a ser difícil. A los jóvenes les cuesta hoy día encontrar empleo, qué decir de poder pensar o soñar con su casa propia. Y eso es parte de una economía que obviamente no responde, no está ágil, y tiene que ver con un componente alto, con las confianzas en la política, la administración de este gobierno, pero también en la inseguridad que vive hoy día el país. Y a propósito, senadora, de lo que viene para el próximo año, ¿usted ya decidió su voto? ¿Va a apoyar a José Antonio Caz o va a apoyar a Janet Jara? ¿Con quién va a estar? No, con Jara no voy a estar, lo he dicho desde el día uno, y respecto del tema de José Antonio Cast, vamos a ver en qué devienen las conversaciones que estamos teniendo en lo programático, en los temas que para nosotros son relevantes e importantes. Ya, pero ¿cuáles son esas líneas rojas que les gustaría ajustar en el programa de José Antonio Caz para eventualmente entregarle el apoyo, como lo han hecho ya algunos militantes de su partido? Más que líneas rojas, tiene que ver con una mirada integral del país. Nuestro país ha avanzado en temas que son relevantes e importantes, pero hoy día hay que abocarse, como lo ha dicho también el presidente Eduardo Frei, el expresidente Eduardo Frei, en las urgencias. Y hoy día necesitamos trabajar todos juntos para abordar esas urgencias. Estamos trabajando en el contenido de aquello, Daor, no quiero adelantar, porque probablemente pase en los próximos días. Ya, pero ¿va a haber una decisión probablemente a nivel institucional o se va a decretar libertad de acción No, como lo hizo Amarillos? no. Nosotros tomamos una definición institucional. La definición institucional es que no estamos con la candidatura de Janet Jara, que refleja o significa la continuidad de un mal gobierno y además de una posición liderada por el Partido Comunista, que es algo que no compartimos. Obviamente las y los adherentes, simpatizantes, aquellos que todavía somos militantes porque estamos en un proceso de disolución del partido, tenemos que tomar una decisión, pero ya a título personal. Ya, y a la espera de todo aquello, que el plazo se le va a acabar el 14 de diciembre, que es el día de la elección, nos imaginamos que la otra semana va a haber novedades. Sí, no, va a ser antes de todas maneras. ¿Cómo ha mirado lo que ha pasado esta semana? La foto de la semana, José Antonio Caz, Eduardo Frei. Usted que también tuvo muchos problemas con su ex partido, la Democracia Cristiana, terminó expulsado usted por aprobar el rechazo en el 2022, el 2023 la expulsaron. ¿Cómo observa todo lo que ha pasado esta semana con la foto, el gesto, las declaraciones, el juicio, en fin? Mira, Davor, yo cuando tomé la decisión de estar en la posición de rechazo al texto constitucional que nos querían imponer desde la izquierda, lo hice tempranamente, no cerca de la decisión, sino que por ahí por marzo de ese año. Y lo hice consciente, y lo conversamos así con muchos amigos y amigas, conscientes de las consecuencias que podía tener para mí, incluso que no me dejaran postular nunca más a un cargo de elección popular. Dicho y hecho, a mí me inhabilitaron, entre otros mi ex partido, junto con el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical,
me inhabilitaron para competir, pese a que el CERVEL había habilitado mi candidatura. Por lo tanto, las consecuencias las tengo clarísimas y no me arrepiento y lo volvería a hacer. Y la foto del expresidente Frei simplemente habla de su coraje, de sus convicciones, de pensar en el país y no en él. Y lo dije. Si la cancelación es lo que a la democracia cristiana le parece correcto y adecuado, bueno, estamos reviviendo viejos tiempos que yo no quiero volver a vivir. Yo era muy pequeña, pero sé lo que fue eso. A mi padre lo persiguieron en la UP y después lo persiguió la dictadura. Y creo que no es una buena receta, es una mala receta. Ya, Y creo que el expresidente Frei estaría orgulloso de su hijo. ya. Y con toda la experiencia que tiene el presidente Frei, ¿por qué cree que hizo este gesto? Sabiendo probablemente Porque lo que iba a está provocar. pensando, porque está pensando en el país, no está pensando en él. ¿Qué podría él ganar o perder con una decisión así? Él está pensando en Chile. Y eso habla de su porte, de su estatura, de su talla. Y bueno, reafirma mi gran reconocimiento y mi gran admiración a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ya, ¿y eso es solamente un hecho político que se tomó la semana y las conversaciones de los periodistas con los políticos, o es también algo que va a tener impacto electoral? Yo creo que muchas y muchos miran con mucha seriedad y con mucha admiración lo que ha hecho en su vida y en su trabajo el expresidente Frei. Él hoy día, de hecho, viajó el martes a China a un encuentro del Club de Madrid, invitado por los chinos. Iba a estar 10 días fuera y creo que habla de lo importante que ha sido él en la historia no solo de Chile, sino del mundo entero. Va a estar en Guangzhou y en Beijing. Y creo que obviamente va a marcar la posición y la decisión de muchas y muchos en nuestro país. Bueno, seguiremos atentos al debate político. Muchas gracias, senadora Jimena Rincón, por esta entrevista. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.